Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y como ya os he dicho en un vídeo anterior, íbamos a hablar sobre otros temas que podrían ser de interés y entre ellos, pues ya sabéis, ese crimen tan macabro que ha sucedido por parte de un español, que no es que sea él excesivamente conocido, pero su familia sí lo son todos actores muy conocidos en España. Imagino que ya sabéis de lo que os estoy hablando, el hijo de Rodolfo Sancho, que ya sabéis que ha cometido ese crimen en Tailandia, del que, bueno, pues todo el mundo se está haciendo eco, y yo quería, pues, como os he dicho en ese vídeo anterior, ir comentando pues todas las novedades que iban surgiendo sobre el tema. Intentaré poneros todos los vídeos que pueda en el canal principal, que ya sabéis que es este vuestro lugar favorito, pero quizá también os pongo algún que otro vídeo un poquito más solo con noticia rápida en el otro canal que tengo, que si no lo sabéis son noticias diarias. Os lo voy a dejar por aquí para que os podáis apuntar, porque ahí pues os voy a ir poniendo noticias que no tienen que ver nada con salseo, noticias de actualidad de todo el mundo, para que así estemos pues también informados de otro tipo de noticias que sé que también os gustan. Os voy a poner un comunicado que ha realizado concretamente el padre de Daniel, que es Rodolfo Sancho, que es el actor ahora mismo más conocido aquí en España, aunque su padre también era muy conocido cuando estaba en la interpretación. Y vamos a ver qué es lo que nos dicen en ese comunicado, porque lo lanzan con una advertencia, como podéis ver, directamente a los medios de comunicación, porque como os he dicho, todos están haciendo eco. Sí que es verdad que, como en todo, unos apuntan bien, otros apuntan mal, y la verdad es que la mayoría pues están, como suele suceder, sobre todo en este tipo de noticias, cuando se quieren informar, pues están casi acosando a toda la familia en cuestión. Como nos apuntan en el medio digital Chance, nos dicen que los abogados de Rodolfo Sancho han lanzado un comunicado con una advertencia para los medios de comunicación. Vamos a ver qué es lo que nos dicen, vamos a reaccionar como siempre, a ver en este comunicado qué es lo que explican. Dicen: Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que es la madre de Daniel, el, vamos a decir, presunto asesino de Edwin Arrieta, que imagino que estaréis al tanto de todo, es el que él mismo ha dicho que ha cometido ese atroz crimen, porque no puedo decirlo de otra manera. Bueno, sí podría, pero no me dejan aquí decirlo. Dicen que han emitido un nuevo comunicado al equipo de Europapers a través de sus abogados, el despacho criminológico jurídico Balzagón Chirripas, que es el bufete de abogados que está llevando todo este tema. Dicen, asegurando que no seguirán participando en los medios de comunicación hasta que no cese la presencia de los medios en el domicilio y sus alrededores. Como os he dicho antes, pues todos están intentando conocer noticias y están, pues, como os podéis imaginar, esas imágenes que vimos en su día de Shakira, que estaba toda la prensa en la puerta, pues aquí pasa exactamente lo mismo, y están en las casas de todos los familiares conocidos de Daniel Sancho. Y dicen que tras comunicar su deseo de mantener las distancias con la prensa en el entorno familiar por el bien de su hija, los padres de Daniel Sancho deciden dejar de informar sobre el caso hasta que se les tenga en cuenta. El comunicado dice así, textualmente, como estáis viendo: Carmen Balzagón y Ramón Chipirras, en nombre y representación de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, comunican su firme decisión de no acudir ni informar a ningún medio de comunicación hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio y sus inmediaciones de Rodolfo Sancho. Petición esta que se ha realizado por dichos portavoces en reiteradas ocasiones a lo largo de los últimos días, y sobre las que se ha hecho un caso omiso, pues dicha presencia, como ya se ha instado por estos portavoces, alteran la vida de una menor que nada tiene que saber en estos momentos de la situación por la que está atravesando su padre. Y lo que viene a decir este comunicado es que ellos van a quizá dar explicaciones y van a hablar con la prensa y van a dar comunicados cuando esa prensa decida
desaparecer de esas inmediaciones, como diciendo, vosotros miráis un poquito por nosotros y por esa menor, y entonces a cambio, pues nosotros os daremos comunicados. Dicen con estas palabras, los abogados esperan que la familia pueda descansar tranquila y que la presión mediática cese por completo. Bueno, este es el comunicado, como estáis viendo, no dicen nada más, pero yo lo que entiendo es esto y sinceramente lo encuentro bastante normal. Seguramente a esa niña no le han contado nada porque no tienen por qué contarle nada. También se dice que a la abuela de Daniel tampoco le han contado nada porque no está muy bien de salud, y además la abuela pues estaba muy apegada a su nieto. Como tiene una enfermedad, pues es mejor no contarle nada en este momento. Y entonces, bueno, yo entiendo perfectamente este comunicado, los apoyo también en lo que están diciendo, y a ver si la prensa pues decide abandonar y tenemos comunicados de ellos. Me podéis dejar todas vuestras opiniones, a ver qué opináis sobre todo esto, a ver qué noticias tenéis vosotros, si estáis al tanto. Si no, si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis, me lo podéis dejar en las opiniones, que me encanta leeros. Espero que os haya gustado el vídeo, aunque sí que es verdad que este tipo de vídeos son diferentes. Espero que también os guste, que cambiemos un poquito, no hablemos siempre de nuestra Shakira, aunque sé que os encanta. Si os ha gustado, podéis darle un me gusta para que llegue a más gente, y nos vemos en el próximo.